A todos, mi nombre es Marcelo Armas, soy secretario ejecutivo de Afinitas y es un placer, a nombre de las cuatro firmas que conforman la Alianza Afinitas, darle la bienvenida a este webinar titulado Seguridad Jurídica y Normas Antiabuso en Chile, Colombia, México y Perú, en el cual abordaremos cómo estos países están enfrentando la cláusula general antiabuso, la evasión y la elusión y los delitos tributarios. Hoy tenemos el privilegio de contar con nuestro panel de expertos conformado por Tomás Kovacevic, socio de Barros Errázuriz en Chile, Álvaro Andrés Díaz, socio de Gómez Pinzón en Colombia, Nora Morales, socia de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes en México, y Pablo Sotomayor, socio de Miranda Amado en Perú. Sin más preámbulos, nuevamente les agradezco su participación y les cedo la palabra a Tomás Kovacevic para iniciar la discusión de hoy. Tomás, adelante. Gracias, Marcelo. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Bueno, un poco el objetivo del webinar de hoy es tratar las normas antiabuso, antielusión en los distintos países de la red Afinitas. Creo que preparando esta sesión hay ciertos elementos en común de distinta implementación. Cuando uno habla de normas antiabuso, hay que tal vez tener en cuenta tres niveles de normas a revisar, al menos desde el punto de vista de la legislación chilena. Está la norma general antielusión, que en Chile procede en aquellos casos donde se produce abuso de las formas jurídicas que no tienen una justificación jurídica o económica relevante distinta de una justificación tributaria, y se produce también en los casos de simulación, esto es que se hacen operaciones que, si bien dicen ser un tipo de operación, en realidad hay una operación encubierta, ¿ya? Ahora, es interesante en relación con la norma general antielusión en Chile que la ley reconoce la economía de opción, la opción de los contribuyentes de elegir formas jurídicas que ofrece la ley, eh, sí con la exigencia de que sus efectos económicos y tributarios estén contemplados en la ley y sean aquellos que la legislación tributaria persigue, ¿ya? Entonces, una primera categoría puede ser la norma general antielusión. Una segunda categoría son las normas especiales antielusión, que en Chile más bien históricamente han sido entendidas como normas de control de ciertas operaciones, y que al incorporarse la norma general antielusión en el año 2014 con vigencia al 15, se sistematizó de cierta forma el sistema y se mantuvo la norma general, que teóricamente es de última ratio para ya cuestionar la validez de ciertas actuaciones de los contribuyentes, eh, eh, con las normas especiales. ¿Ya? Y hay un sinfín de normas especiales, hay circulares de impuestos internos que se refieren a ellas. Yo aquí seleccioné algunas que están marcadas en la presentación. Por ejemplo, tal vez en operaciones internacionales puede ser relevante la no deducibilidad de intereses con exceso de endeudamiento, pero también hay reglas de tasación por la enajenación de activos. Bueno, están las normas de precio de transferencia, la obligatoriedad de que las operaciones entre relacionados sean a valores de mercado en transacciones internacionales, entre otras. ¿Ya? No voy a entrar en detalle en cada una, pero un poco la idea es tener en consideración que está la norma general y que tiene, primero, como primer análisis, hay que ir a ver si es que la legislación contiene normas especiales. Si pueden avanzar, por favor, con la presentación. Y una tercera categoría, ya centrada en un ámbito delictual, es la evasión, ya es el incumplimiento doloso de obligaciones tributarias. Y la evasión está en Chile en general contenida en el Código Tributario, el artículo 97, número 4, que contiene una serie de hechos tipificados que, si algún contribuyente cae en ellos, bueno, ya entró en un ámbito penal, y no de materia más bien de desconocimiento de la validez de sus actuaciones o las normas especiales, ¿ya? Como punto a tener en cuenta en Chile es que el año pasado se dictó una nueva ley de delitos económicos, ese fue el nombre que se tramitó en el Congreso, y esa ley, su confluencia en materia tributaria, más que modificar tipos penales, lo que hace es modificar situaciones agravantes o atenuantes de responsabilidad que son importantes a tener en cuenta porque definen cuál va a ser la pena efectiva de la persona que en definitiva podría ser condenada por la comisión de un delito tributario, y también incorpora los delitos tributarios a lo que se llama el comiso de ganancias de un delito, es decir, quitarle a quien cometió un delito las ganancias que tuvo por la realización del mismo, ya que es algo que
fue bien discutido en materia tributaria y que veremos su implementación ya que la ley entró en vigencia recientemente. Volviendo al análisis más de la norma general antielusión, es importante tener en cuenta que el Servicio de Impuestos Internos, la autoridad tributaria en Chile, emite un catálogo de esquemas tributarios, se llama, que son conductas que ha identificado, en la última versión hay 85 casos, y en las cuales Impuesto Interno da a entender ciertos esquemas, ciertas actuaciones u operaciones que su realización va a poner especial énfasis en la revisión, sobre todo, como les decía, en las razones jurídicas y económicas que hay detrás de ella. Y ese esquema se relaciona tanto como con la norma general antiilusión como con la aplicación de normas especiales antiilusión. Un poco es un mensaje de alerta cuando se va a hacer una operación de ese tipo para los contribuyentes, de tener bien claro y analizar cuáles son los objetivos económicos buscados más allá del trasfondo tributario que puede tener una transacción. Y en relación con eso puede ser importante tener en cuenta que en Chile hay un procedimiento de consulta al Servicio de Impuesto Interno sobre la aplicación a ciertas estructuras u operaciones, ya sea de la norma general antiilusión o de la norma especial antiilusión, ¿ya? Y ese procedimiento de consulta, en definitiva, busca dar certeza para poder realizar operaciones sin verse después cuestionados por la autoridad tributaria. Es un procedimiento que dura 90 días desde la entrega de la totalidad de los antecedentes y que en caso de salir validado por la autoridad tributaria, es una respuesta vinculante. Esto es, el Servicio de Impuesto Interno no podría revisar esa operación, salvo, lógicamente, que haya una variación sustantiva de los antecedentes de hecho derecho que fueron presentados como parte del procedimiento de consulta, ¿ya? Y lo otro interesante de ese procedimiento es que las respuestas que da el Servicio de Impuesto Interno en esos procedimientos, aunque sean vinculantes, tienen que ser publicadas, un poco buscando que los demás contribuyentes vayan teniendo mayor certeza de cuál es el criterio de interpretación del Servicio de Impuestos Internos para la aplicación práctica de las normas, ya sea las especiales o la norma general antielusión. La próxima lámina, por favor. Finalmente, en relación con la norma general antielusión, creo que es importante señalar que en Chile el procedimiento de determinación de que un acto es elusivo es un procedimiento que se realiza en tribunales. El director del Servicio de Impuestos Internos, hay un equipo especial en impuestos internos, que es una unidad de análisis de los casos de elusión. Una vez que esa unidad llega a una convicción de que se produce un hecho elusivo, bueno, el director tiene que ir a hacer un requerimiento de declaración de la elusión ante los tribunales tributarios, para que sean, en definitiva, los tribunales tributarios quienes declaren que efectivamente esa estructura, esa organización es una organización elusiva, ya que se ha hecho con abuso o con simulación, como les decía anteriormente. Y adicionalmente, dado que el desconocimiento de los efectos comerciales o civiles de la norma antiilusión es un efecto incidente en materia de derecho, es que la carga de la prueba en ese procedimiento está fijada por ley al Servicio de Impuestos Internos, que tiene que, en definitiva, dar cuenta que había una finalidad meramente tributaria en las actuaciones y no una económica o jurídica. ¿Cuál es el efecto en caso de que el Servicio de Impuesto Interno iniciara un procedimiento y los tribunales declararan la elusión en Chile? Es que se tiene que determinar el impuesto que fue eludido y ese impuesto hay que pagarlo incluyendo intereses y las multas que proceden, ¿ya? Pero no afecta la legalidad de los actos. Como siempre en materia tributaria, un poco el objetivo no es desconocer los acuerdos de parte, sino que cobrar el impuesto que corresponde. Es un poco la lógica detrás de la sanción de la norma antielusión. Y el otro efecto que está considerado en la ley son multas a los asesores tributarios que hayan diseñado o planificado los actos. Ya se establece en la ley ciertas multas, un poco como mecanismo disuasivo de quien está asesorando a un determinado contribuyente de no pasar la línea de aquellas actuaciones que solo tendrían finalidad tributaria. Y el último punto que quería comentarles, en general, como introducción a la norma general antiilusión, es que este año se dictó la primera sentencia del Tribunal Tributario declarando que ciertas actuaciones fueron elusivas. Se trata de un caso de una institución financiera internacional que en los ojos de la autoridad tributaria fue interpuesta en una estructura con la sola finalidad de bajar la tasa de impuesto de retención a los intereses de 35% a 4%, y ese procedimiento está en discusión, va en fase de apelación y habrá que ver el resultado. La verdad es que el caso tiene varias discusiones jurídicas porque
hay toda una evolución en Chile de la norma de instituciones financieras internacionales. Entonces, también tiene por otro lado un componente de si esa entidad tenía sustancia suficiente para realizar préstamos o si se están aplicando nuevos criterios a instituciones que estaban inscritas en registros que tenían la finalidad de otorgar ese régimen ante el Servicio de Impuesto Interno bajo leyes antiguas. Entonces, por un lado está el concepto tal vez económico-jurídico de la existencia de esa institución financiera, pero por otro está la discusión legal de si en definitiva esto se trata de una aplicación retroactiva de la ley tributaria y veremos el resultado del proceso de apelación. Eso un poco es, tal vez a grandes luces, los elementos de la normativa antielusión en Chile y los dejo con Álvaro para que pueda comentarnos cuál es la situación en Colombia. Bueno, Tomás, muchísimas gracias y a todos los que nos escuchan el día de hoy. Pues la verdad sí, la verdad es que nosotros hemos querido como darles una visión general de las normas que regulan el uso de las formas jurídicas y a su vez, pues de alguna manera darles algunas ideas de cómo funciona en cada uno de los ordenamientos el tema penal tributario. En Colombia, digamos que esto surge, las reglas o la regla antiabuso de las formas jurídicas en materia tributaria, en el año 2012. En el año 2012 se incluye en el ordenamiento una disposición que establece la posibilidad de recaracterizar operaciones. Entonces, a pesar de que tuvo algunas modificaciones, la norma actual establece que los actos o negocios jurídicos que sean considerados por la administración tributaria como artificiosos y si no tengan ningún tipo de propósito económico o comercial y que a su vez generen un provecho tributario, podrían ser considerados como un abuso de las formas jurídicas. Por supuesto que hay muchas sutilezas en relación con el entendimiento de la norma. Lo primero es qué es provecho tributario. Entonces, digamos que la propia norma define que ese provecho tributario es como los efectos fiscales reales que se hubieran generado si no se hubiera hecho una operación simulada o una operación artificiosa. Y a su vez, establece como unos parámetros generales, no específicamente taxativos, pero sí unos parámetros generales para entender cuándo una operación puede ser considerada artificiosa. Y plantea, por ejemplo, que cuando el mismo no es razonable desde la óptica económica, no es razonable desde la óptica mercantil, no es razonable en la práctica si lo comparáramos con una situación similar. Cobra importancia, por ejemplo, el régimen de precios de transferencia en algunas de estas operaciones internacionales para determinar la razonabilidad, por ejemplo, de los precios asociados a determinadas operaciones. También cuando da lugar a un beneficio fiscal que no refleja el riesgo económico del obligado, del contribuyente. Pues por supuesto, cuando se obtiene un gran beneficio fiscal, normalmente existe asociado algún tipo de riesgo o un tipo de trabajo asociado a la obtención del beneficio, una gran inversión, una obra determinada, una operación con, por ejemplo, con un vinculado en zona franca. Y a veces de pronto se obtiene un gran beneficio, pero no hay una contraprestación real con el obligado. Entonces eso es un indicio en contra del contribuyente y que muy seguramente en la carga de la prueba deberá demostrar ante la autoridad tributaria que efectivamente existe una realidad, existen unas inversiones, existe un riesgo económico, etcétera, etcétera. Otro de los indicios que tiene en cuenta la administración es cuando aparece, y es realmente bastante gaseoso en mi opinión, cuando se trata de un negocio aparente que no refleja la verdad o voluntad de las partes. Entonces uno a veces se encuadra determinada operación con determinado tipo de contrato, por ejemplo, cuando realmente no parece ser ese contrato. A modo muy sencillo, cuando hablamos de contrato de colaboración o un joint venture, realmente lo que estamos haciendo es una compraventa, ¿sí? Cosas de esa índole y que va en detrimento del Estado y de las arcas públicas. Entonces, ese tipo de indicios son los que llevan a la administración a considerar que determinada operación puede ser considerada artificiosa y en ese orden de ideas la consecuencia es abrir un procedimiento
de abuso de las formas jurídicas en materia tributaria para recaracterizar la operación. ¿Qué quiere decir recaracterizar la operación? Pues en los términos de la administración, sopesar e incluir la verdadera operación que se quería hacer, la subyacente, digamos, la verdadera, y las consecuencias fiscales que eso traería. ¿Cómo se hace eso? Pues a través de la expedición de actuaciones administrativas, de actos administrativos que son susceptibles, obviamente, de contestar y de aportar pruebas y de ejercer el debido proceso y el derecho de defensa. El procedimiento en Colombia inicia por un emplazamiento que se denomina un emplazamiento especial, que es una invitación seguramente al contribuyente para que corrija su declaración y se ajuste a la verdadera operación, a la verdadera naturaleza de la operación. Para eso el contribuyente tiene un periodo de 3 meses para contestarlo, y si no está de acuerdo, pues aportar las pruebas y los argumentos jurídicos asociados a ese emplazamiento. Si la administración tributaria no está de acuerdo, pues emitirá un requerimiento especial. Ese requerimiento especial es un acto preliminar en materia administrativa, pero el que ya incluye toda la motivación y la argumentación de por qué la operación que realizó el contribuyente pues es considerada artificiosa y en consecuencia abusiva, que no tiene realidad económica. Entonces, ahí el contribuyente podrá responderlo argumentando e incluyendo las pruebas respectivas, y ya posterior a ello se emitirá una liquidación oficial dentro del procedimiento ordinario tributario. Como ven, pues existe la posibilidad de defenderse, existe la posibilidad de aportar pruebas, existe la posibilidad de contrarrestar, digamos, los argumentos que trae la administración tributaria. Estos podrían pasar al siguiente slide, por favor. Estos aspectos tributarios y de abuso, pues siempre nos llevan a pensar si la elusión o las actividades, operaciones que son consideradas elusivas o las evasivas pueden a su vez también implicar una noticia criminal. Es decir, que adicionalmente al tema sancionatorio administrativo tributario se puede abrir un procedimiento de índole penal. Pues en Colombia, antes de contestar esa pregunta, existe actualmente 3 delitos. El primero, que se denomina la omisión del agente retenedor y recaudador, que no es otro que cuando yo tengo la calidad de agente retenedor o soy responsable del impuesto sobre las ventas o del impuesto del consumo y me quedo con lo retenido, no se lo consigno al Estado, o simplemente no efectúo las retenciones. En el caso del IVA no efectúo, no facturo el IVA, o recaudando el IVA, el impuesto al consumo, no lo consigno a la nación. Ese es uno de los delitos. El otro de los delitos, la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, que como su nombre lo indica, pues es precisamente eso, es no incluir los activos que efectivamente poseo o incluir pasivos que no existen. Eso implica, por supuesto, un mayor valor del impuesto o un menor valor del impuesto, y esos verbos rectores pueden ser considerados un delito siempre que exista un propósito de defraudación o evasión, y por supuesto pues se trata de un delito doloso. Ahí entonces no necesariamente, digamos, una actividad evasiva o una actividad elusiva implica necesariamente un delito, pero sí podría llevar a ello siempre que exista ese ánimo defraudatorio y exista ese dolo o esa intención de defraudar las arcas de la nación. Igual ocurre con el caso del último delito que está ahí señalado, que es el delito de defraudación o evasión, que está, digamos, incluido en el ordenamiento penal con el fin de evitar que el que esté estando obligado a declarar no lo haga, o aquel que declare no incluye los ingresos, o incluye costos o gastos inexistentes o créditos fiscales que no le corresponden. Igualmente es transversal esos 2 delitos el propósito de defraudación o evasión, y también la existencia de una liquidación oficial de revisión. Como explicaba hace un momento, en el procedimiento del abuso de las formas jurídicas, este procedimiento culmina con una liquidación oficial, que ya es una liquidación de la administración tributaria, donde determina el impuesto y las sanciones a cargo. Si ha iniciado con una regla de abuso, probablemente culmine también con una liquidación oficial donde se establezca la existencia del abuso. Y si adicionalmente la administración tributaria
considera que efectivamente hay un propósito de defraudación o evasión y que fue con la intención de generar o defraudar al Estado, pues probablemente podría existir también y en forma concurrente una investigación penal, lo cual nos lleva a pensar que pues tenemos por un lado una discusión jurídica, administrativa, sancionadora, tributaria, y por otro lado, pero por los mismos hechos y por las mismas circunstancias, una investigación penal, que lo primero que siempre lo lleva uno a pensar como abogado es la violación de ese principio del non bis in idem, ¿no? Me están juzgando y eventualmente sancionando o penalizando por los mismos hechos dos veces. Ahora bien, eso digamos que ya tiene una revisión de la Corte Constitucional nuestra y digamos que se llega a la conclusión que son dos caminos diferentes y eventualmente un contribuyente o un obligado tributario puede ser penado tanto administrativamente como penalmente. Un simple comentario en relación también con una sentencia muy reciente que fue expedida por el Consejo de Estado colombiano, que es el máximo tribunal contencioso administrativo, en el que precisamente se concluyó de la existencia de un abuso en las formas jurídicas a un contribuyente que había o tenía unas cuentas por cobrar respecto de unas compañías venezolanas. Esas cuentas por cobrar las aporta a una sociedad nacional y pues por supuesto lo que obtiene son unas acciones. La sociedad nueva a la cual le aporta las cuentas por cobrar y de la cual obtiene acciones, la incluye como, la pone en una condición de estado de liquidación para que no tribute otro impuesto que se llama el impuesto al patrimonio en Colombia, de suerte tal que reduce o obtiene un beneficio como de aproximadamente $100.000 asociado al impuesto al patrimonio. Eso, grosso modo, puede ser con mucho más detalle la explicación que acabo de dar, pero lo que quiero traer a colación es que efectivamente el Consejo de Estado le da la razón a la Autoridad Tributaria Colombiana, a la DIAN, y concluye que existe un abuso de las formas jurídicas porque la verdadera intención de ese aporte a una nueva sociedad y esa figura jurídica no fue ningún tipo o no tenía ningún propósito comercial mercantil, sino únicamente la obtención de un provecho tributario al disminuir la base de un impuesto denominado al patrimonio. Eso además trajo un comentario adicional que me pareció increíble y es que la situación ocurrió antes de la vigencia o de la existencia de la norma de abuso de las formas jurídicas. Entonces, el argumento del contribuyente era, pero señor, usted me está aplicando unas normas que no existían para el momento de los hechos. Y resulta que el Consejo de Estado termina concluyendo que en consideración a una sentencia, pues efectivamente de la Corte Constitucional, a pesar de que no existía la norma legal, sí existía el principio general de abuso del derecho y podía ser aplicado en materia tributaria. Dicho lo anterior, le doy paso a nuestra colega Nora Morales para que nos explique la situación en México. Gracias. Muchas gracias, Álvaro, muy interesante. Y como podrán ver hasta ahora que hemos recorrido dos países, el primero muy interesante en Chile, porque pareciera que es el único país hasta ahora, ya veremos en Perú para no dar aquí ninguna alerta que haga que alguien se vaya, es que en Chile la autoridad fiscal no tiene todavía la capacidad de recaracterizar las operaciones con sus propios efectos, sino tiene que acudir a un tribunal. Ya nos han platicado que no es lo propio en Colombia, ahora veremos lo nuestro. En México tenemos, no crean que tiene mucho tiempo, es relativamente reciente, una norma general antiabuso que le da la posibilidad a las autoridades de recaracterizar las operaciones cuando carezcan de razón de negocios. Es la doctrina que nosotros adoptamos, un poco copia, porque a los mexicanos nos gusta mucho mirar para arriba y copiar, un poco copia de algo que sucede en Estados Unidos. Adoptamos una de sus doctrinas, por cierto, no la que ellos tienen codificada, pero sí una de ellas que es la de razón de negocios.
Y nosotros tenemos una norma que es objetiva en cuanto a que no atiende, como sí lo hacen muchas normas a lo largo del mundo, a la intención propia del contribuyente, sino hace una medición que pareciera muy puntual y dice, si en una transacción, si en ciertas operaciones existe un beneficio fiscal mayor al beneficio económico, entonces yo voy a presumir, por supuesto es una presunción que admite prueba en contrario, que estas operaciones no tienen razón de negocio. El beneficio fiscal es todos los que ustedes se imaginen, deducciones, diferimientos, estímulos, etcétera. Y el beneficio económico, dice el legislador, el beneficio económico razonablemente esperado, lo que sea que signifique eso, y da algunos ejemplos como que un beneficio económico puede ser generación de ingresos, reducción de costos, mejor posicionamiento en el mercado, y que esto debe de demostrarse con documentación contemporánea. Eso quiere decir que si nosotros somos un contribuyente mexicano que estamos a punto de realizar una transacción, tendremos que medir y sentarnos en ese momento a ver cuál es el beneficio económico, cuál es el beneficio fiscal, con muchas inquietudes, porque por supuesto, quizá en ese momento que estamos haciendo la transacción, el beneficio fiscal pueda ser mayor, pero el beneficio económico razonablemente esperado a lo largo de los años se incrementa. Entonces, la realidad es que aquí lo que yo les diría que es relevante considerar, si estuviéramos hablando de alguien que le interesa saber cómo hacer operaciones que no los atrape esta norma antiabuso, es que tenemos que tener un buen archivo de defensa de las operaciones que estamos haciendo, con documentación, en muchos casos estudios de precios de transferencia, para ver cuál es el beneficio económico en este momento, cuál es el beneficio fiscal, y ese documento lo sacaremos a la postre cuando venga la autoridad a ejercer los facultades. Una cosa que también es parecida a otra jurisdicción que comentamos, es a Colombia, es que, y me corriges Álvaro, a lo mejor ya estoy inventando, pero es que trata el legislador mexicano cuando incorpora esta figura de que tenga una cierta uniformidad, de forma tal que para que se pueda aplicar, el auditor que nos está revisando, tiene que pedir permiso a un comité gubernamental que está integrado solamente por autoridades. Ahí hay un cierto vicio, déjenme decirlo así, porque hay otras jurisdicciones, sobre todo europeas, que de pronto en ese comité tienen a personas externas. Aquí son puras autoridades de Estado, pero al final es un comité senior que aprobaría o no la aplicación de esta norma. Esto previo a que se nos aplique. Una vez que se nos aplica dentro de un procedimiento de auditoría, pues ya tendrá el contribuyente el derecho de audiencia para demostrar que no se ubica en estos supuestos. En principio, como técnicamente debiera de ser una norma general antiabuso, en donde se parte de la base que los actos son válidos, que los actos son lícitos, solo que, a opinión de la autoridad, el contribuyente dio un efecto fiscal diferente al que correspondía, la norma decía, hasta hace un par de años, que los efectos se limitan a la determinación de las contribuciones, de los impuestos omitidos y los accesorios que corresponden. Pero luego se añade, y esta es una parte muy de la mano de lo que decías, Álvaro, se añade una frasecita que dice, sin perjuicio de investigaciones o responsabilidad penal que pudiera derivarse. De forma tal que parece que el legislador abre la puerta a que en algo que no debiera, en mi opinión, técnicamente de proceder, pudiera haber un resquicio de tema penal. Cuando estamos hablando, insisto, de operaciones que se parte de la base que son válidas. Entonces, como resumen, en México hay una norma general antiabuso, es razón de negocios y simplemente, digo simplemente con muchas comillas, habremos de contrastar el beneficio económico con el beneficio fiscal. Si nos vamos a la siguiente lámina, hablaremos ya de la simulación. La simulación solamente para efectos fiscales que la autoridad tiene la facultad de determinarla desde hace ya bastante tiempo, porque con anterioridad para determinar la simulación, la autoridad tendría que haber ido a un tribunal civil a que anulara los actos, ya tiene más de 10 años de menos que tiene la facultad de hacerlo, y aquí sí que se establece que solamente aplica con operaciones entre partes relacionadas
Obviamente lo que hará la autoridad es que tratará de descubrir cuál es el hecho imponible, cuál es el acto grabado que efectivamente se realizó y fijar el efecto jurídico, el efecto fiscal a ese acto grabado. Por supuesto, la autoridad puede basarse en presunciones, que es una figura básica de cualquier simulación que se pudiera determinar. Aquí la carga de la prueba de manera importante recae en la autoridad, que tendrá que demostrar cuál es el acto jurídico que fue en verdad realizado versus el acto jurídico que el contribuyente dice haber realizado. Lo tendrá que desenmascarar, lo tendrá que ubicar y determinar las contribuciones que corresponden. Lo mismo tendrá que hacer, por cierto, en la norma general antiabuso que mencionamos. Sin embargo, ahí lo que tiene que decir es, estos hechos son reales, pero tú te equivocaste de artículo, tú te equivocaste del efecto fiscal que le diste. Pero también la carga de la prueba, si bien en un inicio es del contribuyente que tiene que tener toda su documentación, la realidad es que la autoridad fiscal no lo tiene tan sencillo para demostrar. Imagínense ustedes las autoridades fiscales tratando de determinar cuál es el beneficio económico que razonablemente se podría haber esperado. La verdad es que no es menor el reto que se tiene, y de ahí que la autoridad, si les he de ser honesta, en México no haya todavía empleado esta facultad de recaracterización de operaciones. Sí ha empleado la de la simulación, que ya tiene muchos más años, pero tampoco es algo que haga muy a menos. Y hablando también de este tipo de operaciones que pueden ser cuestionadas por la autoridad de manera importante, relativa, sobre todo aquí ya en la evasión fiscal, nosotros también tenemos el delito de defraudación fiscal con una definición muy clara, que es usar engaños o aprovechar errores que deriven en la omisión de pago de contribuciones o la propia simulación de actos o contratos. De forma tal que cuando la autoridad en un oficio, en una auditoría, me pone que hay simulación, no forzosamente, porque como decías Álvaro, en los procedimientos en México también son independientes. Una cosa es el procedimiento administrativo que tiene sus propias consecuencias y otra cosa es el procedimiento penal si es que la autoridad lo inicia. Sin embargo, es evidente que si hay un oficio que dice que hay una simulación, pues es posible al menos que la autoridad pudiera iniciarla por la vía también penal. Si bien corren por cuerda separada e inclusive podrían llegar a tener sentencias contradictorias, lo cual es terrible, pero así podría llegar a ser porque son dos procedimientos totalmente diferentes. Y aquí quizá nada más, y esto por supuesto que no tiene como consecuencia que nadie de aquí se asuste demasiado, pero en México desde hace algunos años se ha establecido que atenta contra la seguridad nacional la comisión de cierto tipo de delitos, dentro de ellos los delitos de defraudación fiscal. Esto es relevante porque un delito que atenta contra la seguridad nacional amerita prisión preventiva oficiosa, que quiere decir que nosotros, si la autoridad nos llegara a imputar, con mucho gusto nos defenderemos, pero en la cárcel. Esto es relevante, ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por nuestra Suprema Corte de Justicia, la mexicana, pero como a nuestro Ejecutivo Federal en ocasiones al presidente no le gustan las resoluciones de los tribunales, pues ya tenemos una propuesta para hacer la reforma ya en nuestra Constitución, de forma tal que diga un catálogo muy clarito que amerita prisión preventiva oficiosa, la comisión de defraudación fiscal. Y pues contra eso no podemos hacer demasiado. Es todavía una propuesta. Por supuesto, consideramos que es una propuesta desafortunada, pero dado los números que tiene el partido en el gobierno actual, pues tiene amplias posibilidades de pasar. Y con eso les decía que no es para que nadie se asuste demasiado, porque más que preocuparnos hay que ocuparnos, y es que si estamos actuando en México, si tenemos inversiones en México y tenemos ciertos tipos de transacciones, lo que debemos de hacer es ocuparnos en tener un expediente robusto, ocuparnos en probar la razón de negocios de nuestras transacciones y ocuparnos en tener un debido compliance fiscal penal, que no siempre se tiene. Si uno le pregunta a las empresas, oye, ¿tienes compliance? Por utilizar el anglicismo, ¿tienes un debido catálogo de cumplimiento? La mayoría penal, la mayoría nos dice sí, claro. Digo, y si le preguntas, en materia fiscal,
Ah, pues ahí no tanto. Entonces, pareciera que en México al menos ese compliance a fiscal penal se va a volver muy relevante. Y aquí termino yo para no robar mucho más tiempo para que Pablo nos comente algo de Perú. Gracias, Nora, gracias a Lore Tomás por lo que nos han comentado. Yo, bueno, ya siendo el cuarto país, digamos, que explica un poco la situación, no quiero reiterar muchos de los conceptos que ya se han señalado en las demás exposiciones, en la medida que más o menos tenemos regulaciones similares, ¿no? En el Perú tenemos hace muchísimos años normas que permiten a la SUNAT eh, combatir la simulación y el fraude de ley o el abuso de derechos, ¿no? Las conductas elusivas de los contribuyentes. En cuanto a la simulación, esa facultad viene desde muy atrás. Cuando yo era estudiante de Derecho hace ya, no sé, 30 años, ya existía la facultad de atacar la simulación que pretendían, digamos, ejecutar contribuyentes para encubrir actos, simulación total, simulación relativa, para cubrir actos jurídicos que generan consecuencias tributarias perjudiciales, por decirlo entre comillas, para aquellos en lugar de realizar aquellas que sí correspondían, ¿no? Esta facultad, sin embargo, la SUNAT la entendió o trataba de llevarla también para atacar el fraude de ley, que no es lo mismo que la simulación, ¿no? Sino el abuso de las formas jurídicas que el ordenamiento efectivamente nos otorga como contribuyentes, pero que se emplean de manera abusiva, ¿no? Para supuestos o situaciones donde no deberían aplicarse o no resultan lo natural. Todas estas intentos de la SUNAT de aplicar las normas de simulación al fraude de ley fueron rechazados. Se estableció claramente que esto solo podía ser determinado en la vía judicial. SUNAT es la Administración Tributaria Peruana y es un ente administrativo, así como el Tribunal Fiscal, que es la segunda instancia en el caso de reclamaciones y apelaciones. Y entonces ya en el año 2012 se incorporó una modificación al Código Tributario donde se incluyó el combate al fraude de ley específicamente. Entonces existen dos supuestos en la norma tributaria que permite a la SUNAT atacar la simulación, donde se dice que la SUNAT es capaz de tomar en cuenta los actos, situaciones que efectivamente las partes persiguen, y esto independientemente de que sean partes vinculadas o no, y el fraude de ley, ¿no? Y específicamente se habla de supuestos en que se detecten elusión de normas tributarias, ¿no? Y en ese caso se dice que la SUNAT está facultada para aplicar las normas y los efectos tributarios que hubieran correspondido a los actos que debieron realizar los contribuyentes, ¿no? Y ahí hay una definición de lo que se entiende como un acto elusivo o un acto que bordea, digamos, el fraude de ley, y se trata de situaciones que debe probar la SUNAT, ¿no? Dos requisitos que debe probar la SUNAT de manera conjunta, se deben cumplir conjuntamente, la carga de la prueba está en la SUNAT entonces, y se trata de actos que individualmente sean, o en forma conjunta, sean artificiosos o impropios para la consecución del resultado que se obtiene, y en segundo lugar, que de su utilización resulten efectos jurídicos o económicos que no sean diferentes de la ventaja tributaria, ¿no? O sea, que básicamente lo único que se obtiene es una ventaja tributaria, porque los efectos jurídicos o económicos son los mismos que se hubieran obtenido si se hubiera aplicado el acto usual, no artificioso, no impropio. Esta norma está vigente desde el año 2012. Sin embargo, no fue aplicable hasta el año 2019. Apenas entró en vigencia, quedó suspendida un año después, más o menos, se suspendió porque se tenían que establecer los aspectos de fondo y forma que permitieran la aplicación de esta norma y sobre todo los aspectos garantistas de la aplicación, ¿no? Porque obviamente hay temas constitucionales y de derechos que deben respetarse en los contribuyentes. No se puede permitir a la SUNAT aplicar esta norma de manera arbitraria o antojadiza, ¿no? Entonces, esa suspensión duró hasta el año 2019. Miren, 7 años en que la norma estaba vigente y no era aplicable, ¿no? Recién en el año 2019 se publica un decreto supremo con los parámetros de fondo y forma que incorpora una serie de procedimientos, precisiones a la norma y cómo debe aplicarse, ¿no?
Y tal como sucede en Chile, que Tomás lo comentó, entiendo que también esto es parte del planeamiento tributario en Colombia y en México, la norma reconoce expresamente que se puede hacer planeamiento tributario bajo el esquema de economía de opción. Es decir, yo como contribuyente no estoy obligado a siempre utilizar la figura jurídica más onerosa desde el punto de vista tributario. Yo puedo realizar planeamiento tributario para volver más eficientes mis estructuras. Nadie me obliga a pagarles digamos, el impuesto más caro cuando hay una vía, un mecanismo que me permita ahorrar, ¿no? Sin embargo, este concepto de economía de opción no puede, dice la norma, encajar dentro de ninguno de los supuestos a que se refiere la cláusula antielusiva general, ¿no? Estos que sean artificiosos o impropios, o sea, el uso nuevamente antojadizo de estos beneficios que las normas me pueden establecer, ¿no? Entonces, no es delito en el Perú, no está prohibido planificar, hacer planeamiento tributario, la norma lo reconoce, pero esto tiene límites, por supuesto, ¿no? Cuando la SUNAT hace una fiscalización, una auditoría de los actos jurídicos que las empresas han llevado a cabo año tras año, si detecta indicios de que puede existir una estructura impropia o artificiosa, según los parámetros que ha establecido este decreto supremo comentaba, ¿no? Que implica actos sin sustancia comercial, sin razonabilidad económica, que no generan beneficios, reorganizaciones societarias, eso es muy típico, ¿no? Reorganizaciones societarias que no tienen sentido comercial, que no sirven para nada realmente, ¿no? Que no tienen continuidad empresarial, es que SUNAT puede apelar a la aplicación de la AGAR, pero no lo puede hacer de manera directa. Tiene que pasar por un comité revisor de la SUNAT, que está conformado por miembros que la propia SUNAT, por supuesto, digamos, designa, lo cual, como también comentaba Nora, puede ser un poco cuestionable desde ese punto de vista, porque son juez y parte. Pero bueno, este tribunal de SUNAT autoriza al auditor a aplicar la cláusula de antielusividad general para el caso concreto. La norma también prevé que lo que es artificioso o impropio no tiene una definición, son conceptos jurídicos indefinidos, con lo cual se tienen que ver caso por caso y en función de las situaciones que se dan en cada supuesto concreto, ¿no? Este procedimiento frente al comité revisor implica, y valga la redundancia, otro procedimiento paralelo al de la auditoría, porque el administrado debe asistir a algunas audiencias para exponer su caso, para explicar por qué no es aplicable en este caso la GAR, por qué la estructura no es artificiosa ni impropia, ¿no? Y luego de este mini procedimiento, digamos, se emite una resolución por parte del comité que es inapelable. Sí aplica la norma 16 de la cláusula antielusiva general o no aplica, ¿no? Y pasamos al siguiente estado del procedimiento, que es ya la reclamación ante tribunales administrativos, ¿no? Ya sobre la base de esta norma, entonces, si la SUNAT está en capacidad de aplicar la norma y de pretender cobrar los tributos que hubieran correspondido si no se hubiera utilizado la estructura artificiosa o impropia. Y en el Perú ya tenemos algunos casos en relación a esto. Por supuesto, como les comentaba, la norma ha estado suspendida hasta el año 19. Luego vino la pandemia, lo cual también retrasó un poco la aplicación porque no se podían hacer fiscalizaciones. Pero ya, digamos, casi en el año 2025 tenemos varios casos que han pasado por el comité revisor y ya varios casos de aplicación de norma 16, por lo menos en reclamación. Todavía no tenemos resoluciones de segunda instancia, ¿no? Es decir, del Tribunal Fiscal segunda instancia administrativa sobre la aplicación de la norma 16 y por supuesto no hay ninguna judicial, ¿no? Esto todavía va a tomar varios años. En el Perú, un procedimiento administrativo ante el Tribunal Fiscal complejo, como sería uno de estos, no baja de 5 años, ¿no? Entonces hablamos de un año por lo menos ante la administración en primera instancia, 5 años en el Tribunal Fiscal y de ahí iremos al Poder Judicial, con lo cual todavía tenemos bastante pan por rebanar. Es importante en cuanto a consecuencias de la aplicación de la GAR señalar que desde el inicio estas normas le atribuyen responsabilidad a la estructuración tributaria agresiva al directorio de la empresa si es que existe un directorio en la empresa.
Y lo que dice la norma expresamente es que la facultad de aprobar la estructuración tributaria es indelegable del directorio. Si no hay directorio, pasa a los representantes legales. Y esto es bien relevante porque lo que ha establecido la norma es que los directores que aprueban la elaboración de estructuras elusivas son responsables solidarios por el 100% de la deuda pendiente de pago que pudiera generarse para la empresa. Y la responsabilidad solidaria implica el íntegro, digamos, de la deuda hasta el límite del patrimonio de estas personas. Entonces, evidentemente, lo que se trata de hacer ahí es poner un freno de mano, digamos, a la estructuración, pretendiendo trasladar esta responsabilidad a los directores, ¿no? Ahí hay algunos temas a tener en cuenta. Por ejemplo, tiene que haber negligencia del director. Entonces, ahí te puedes cubrir como director, demostrando que no sea negligente porque tienes asesoría tributaria que te he dicho esto no es un planeamiento tributario agresivo. Y si incluso en ese caso el directorio no se convence, puede presentar una carta notarial, así dice la norma, ¿no? Por conducto notarial, manifestando su no aprobación de la estructura y por tanto queda fuera de esta responsabilidad. Pasemos por favor a la siguiente diapo. Tal como sucede en otros países también, SUNAT ha establecido desde hace ya un par de años, ha publicado o viene publicando un catálogo de esquemas de alto riesgo fiscal. Solo se han incluido 24 esquemas. Pero el problema es que SUNAT tiene una gran confusión respecto de lo que es simulación y elusión. Entonces uno lee los esquemas de supuestamente estructuras elusivas y claramente se trata de actos que son simulados, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un tema de afinar cuál es la situación del análisis que debe hacer la SUNAT y los tribunales cuando corresponda respecto a aquellos casos que pueden ser elusivos de los que no son elusivos. Respecto del punto de vista penal, las normas que regulan la aplicación de la GAR, la norma 16 del título preliminar del Código Tributario, señalan expresamente que el dolo, negligencia grave o abuso de facultades a que se refiere el artículo 16 del Código Tributario, que está referido a la aplicación o a la estructuración de normas, perdón, de estructuras elusivas, no son de naturaleza penal. Entonces, ahí estamos totalmente fuera del ámbito de aplicación de las normas de delitos tributarios que existen en el Perú, pero que están también limitadas un poco a efectivamente la defraudación tributaria, ¿no? Que podría lindar esto con la simulación, por supuesto, ¿no? Mediante el engaños, ardides, se omite el pago o se ocultan ingresos, ¿no? Y eso es básicamente el esquema de los delitos tributarios en el Perú. Esto no quita que si la SUNAT determina que existe simulación en un supuesto, la administración penal pudiera iniciar un procedimiento aparte, pero son paralelos como sucede en los demás países. Y en términos prácticos, en el Perú no hay, digamos, realmente persecución de delitos tributarios. O sea, existe la norma, pero a diferencia de lo que comentaba Nora, en México no existe realmente una persecución de delitos tributarios en el Perú, no hay mayor práctica de eso, la acción penal se reduce a otro tipo de delitos y no tanto al delito tributario, ¿no? Entonces, respecto a eso no hay mayor experiencia en el Perú, podría darse, pero no es el caso en la práctica, ¿no? No me extiendo más. Muchas gracias a todos, Álvaro. Bueno, para terminar estos últimos minutos, queríamos comentar algunas de las inquietudes que han planteado y una se relaciona con los efectos de la recaracterización de las transacciones, operaciones de periodos que ya se encuentran en firme. Inicio el tema comentándolo, pues la verdad es que el proceso de abuso, el inicio del proceso de abuso en Colombia, al menos, pues parte de la existencia que se encuentra dentro del término de firmeza de las declaraciones. Para beneficio de los que no son colombianos, el término de firmeza pues, es aquel término donde es revisable la declaración tributaria, bien sea por la administración o bien sea por el administrado, por el contribuyente que la pueda modificar o que la administración pueda abrir un proceso de fiscalización y modificarla. Entonces, si el término de firmeza ya está cerrado, porque ya pasaron los 3 años o los 6 años, dependiendo de las circunstancias, pues no habrá lugar a la recaracterización. Lo que sí ocurre por lo menos en Colombia,
es que en algunos delitos, como es el de omisión de agente retenedor, pues la acción de cobro en materia tributaria, la acción de cobro, prescribe, ¿cierto? Sin embargo, en la práctica, lo que hace la Administración Tributaria, la DIAN, es oficiar a la Fiscalía General de la Nación para que inicie un cobro, entre comillas un cobro, para que inicie una acción penal. Entonces, lo que ocurre en la práctica es que la Fiscalía llama al contribuyente y le dice, señor, usted no, usted retuvo un monto determinado de un impuesto y no lo consignó a favor de la nación. La respuesta del contribuyente, pero es que eso ya prescribió. Sí, prescribió en materia tributaria, pero no prescribió en materia penal, porque resulta que el delito o la prescripción del delito de omisión de agente retenedor es del doble de la pena y en consecuencia es muchos más años de los que existen para efectos de la prescripción en materia tributaria. Termina siendo en la práctica la actividad penal como el recaudador, entre comillas, forzoso de la ineficiencia tributaria de la autoridad. Es increíble, pero eso es lo que ocurre en la práctica respecto puntualmente de ese delito. De los otros delitos, tal cual como lo mencionaba hace un momento Pablo, pues en Colombia existen, llevan 3, 4 modificaciones atacando cualquier principio de seguridad jurídica existente, ¿no? Pero en la práctica están pañales el asunto, todavía realmente es muy incipiente. Le doy la palabra a, pues, a Nora, a Tomás o a Pablo si quieren comentar. Bueno, tal vez un segundo tema que aparece en las preguntas es sobre estabilidad jurídica, si uno pudiera comentar de eso en los distintos países. Yo creo que, un poco para comentar el punto de vista de Chile, actualmente hay en curso una reforma, un proyecto de ley de reforma tributaria que viene derivado de un proyecto que fue rechazado hace unos años en el Congreso. Y precisamente ese tipo de proyectos de reforma son tal vez donde uno empieza a ver ciertas luces de mayor inestabilidad, incerteza de lo que va a pasar, y efectivamente vienen ciertos cambios asociados a la norma antielusión. Y la discusión muchas veces se da en ese contexto, es decir, avancemos en entregar facultad a la autoridad fiscal, pero por otro lado, no afectemos la certidumbre jurídica, que en definitiva pasa a ser un elemento esencial para un inversionista extranjero de venir al país, ¿ya? Y de hecho, parte de las discusiones, algo que comentaba Nora como una particularidad chilena, que es que la declaración de ilusión propiamente tal pasa por un tribunal. Y ciertos sectores están planteando que la atribución quede radicada en impuestos internos con un comité revisor, otros dicen mantengamos el proceso y mejorémoslo, pero tengamos un comité asesor y todo eso está en discusión. Al parecer, en principio el acuerdo va más en línea de mantener el procedimiento como está y agregar facultades a la autoridad tributaria, ¿ya? Entonces, no sé si tal vez ahí podemos ver elementos que me imagino van pasando en el mundo en el ánimo de ir recaudando y de que el Estado vaya generando más medios de ingreso para poder decir, porque una de las preguntas se relacionaba con la estabilidad en los distintos países, yo creo que esos elementos, al menos en estas jurisdicciones, puede repetirse como algo, estar en constante revisión y actualizado en cuanto a leyes o modificaciones que van aplicándose. Bueno, si quieren les comento un poquito en relación a lo que mencionaba Álvaro. A ver, en el Perú también, o sea, los plazos de prescripción son aplicables. Hay diferentes plazos de prescripción, tanto de la acción de la administración para revisar periodos anteriores, como para cobrar e imponer sanciones, ¿no? Entonces, transcurrir el plazo de prescripción sin que se haya interrumpido o suspendido, lo cual es muy fácil que suceda porque básicamente cualquier notificación de la administración interrumpe el plazo de prescripción, vuelve a comenzar, pero digamos que se ha cumplido, que en el Perú son 4 años, ya no se puede fiscalizar, ¿no? Ya no se puede volver a abrir el periodo. Lo mismo si es que se fiscalizó en el pasado, ¿no? Y se determinó que no existió, que existió una omisión, ese periodo no puede volver a ser fiscalizado. La determinación tributaria es única, definitiva, integral, entonces, digamos, eso debería cerrar el espacio para una potencial revisión, lo que no significa que, y de esto hay amplia jurisprudencia, que los efectos de un
acto que se da en un ejercicio prescrito no puedan ser revisados en los ejercicios siguientes si es que todavía continúan generando impacto tributario. Me refiero, por ejemplo, a pérdidas arrastrables, costos deducibles, saldos anteriores, ¿no? O sea, digamos, independientemente que estos vengan de periodos prescritos, si yo quiero desconocer ese saldo, esa pérdida en este ejercicio, yo puedo fiscalizar. Entonces, bajo esa premisa, sí se pueden aplicar estas normas, sí puede darse el caso, ¿no? Abrir un ejercicio prescrito solamente para desconocer el efecto de una operación de ese ejercicio en un ejercicio posterior. Y respecto de la seguridad jurídica en el Perú, en materia tributaria, por lo menos, no tenemos muchas novedades. Se está dando, por ahora se le han otorgado a la SUNAT una serie de facultades al Poder Ejecutivo a través del Congreso para hacer modificaciones tributarias. Se viene una modificación relativamente importante en cuanto a procedimiento tributario, lo que es los procedimientos de reclamación, apelación, conformación del Tribunal Fiscal, facultades de los administrados para ejercer su derecho de defensa, pero no en temas sustantivos tributarios. Lo más relevante, digamos, es que se ha aprobado recién el impuesto al valor agregado, impuesto al consumo en servicios digitales en el Perú, que esto no existía. Todavía no entra en vigencia, ¿no? Recién empieza en octubre, hay mucha controversia en relación a eso, pero bueno, veremos qué sucede en los siguientes meses, si se vienen algunos cambios, pero más procedimentales, como digo, ¿no? Pablo, Sí. me interrumpo para comentar algo de la pregunta, porque la persona que nos escucha decía que cuál es el ranking de mejor o peor manejo de la estabilidad jurídica. Y creo que es una competencia muy Ah, dura, sí. porque en Colombia particularmente, algo así como los últimos 30 años, por ahí hay unas 22 reformas tributarias, una cosa así. Es que es una barbaridad. Yo no me imagino esos países, pero debe ser algo similar, me imagino. Sí, sí, sin duda, ¿no? Similar en el Perú, cada gobierno nuevo o cada 2 años se dan estas facultades legislativas para que quien termine legislando, y eso a mí me parece peligrosísimo finalmente, es el Poder Ejecutivo y no el Congreso, ¿no? El Congreso no discute normas tributarias, no discute política fiscal, sino que le entrega el poder al Ejecutivo y simplemente se aprueban los decretos legislativos. Entonces, estamos un poco a merced de lo que decide, digamos, el poder de turno en la medida que existe esta delegación de facultades, ¿no? Y pasa frecuentemente. Sí. Bueno, y muy rápido, porque sé que se nos acabó el tiempo, solo decir que en México, si el periodo ha prescrito, definitivamente no se podría ejercer la facultad de recaracterización, pero en línea con lo que decía Pablo, si los efectos se siguen dando en un periodo que todavía esté abierto, podría proceder. Y respecto de seguridad jurídica, pues México no está pasando ahora su mejor momento. Y como diría por ahí, cuando uno no tiene nada bueno que decir, mejor no decirlo. Entonces ahí terminaré mi comentario. Muy bueno por el comentario. Pues no, pues yo creo que muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Y pues, o esperemos seguir haciendo este tipo de reuniones cada vez con mayor frecuencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.